Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Sofía y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema que me pidieron que discutiera en el canal, y ese es sobre cómo creé mi libro de cuentos y cómo se hace en sí un libro de cuentos donde los cuentos estén entrelazados entre sí y las historias no sean independientes una de otra, sino que formen una especie de novela contada a través de cuentos. Así que de eso se va a tratar este video. Les voy a contar mi experiencia, cómo lo hice yo, y también les voy a dar algunos tips por si les cuesta un poco esto de entrelazar historias porque sienten que cada historia es independiente de la otra y no saben muy bien cómo entrelazarlas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Como muchos de ustedes saben, yo el año pasado participé en un reto de escritura donde escribí distintos cuentos. Estos cuentos eran otoñales y eran inspirados en canciones que a mí me gustaban de mi artista favorita, y yo tenía como idea que quería publicar los cuentos en un libro, en un tomo, y finalmente lo hice. Ya algunos de ustedes saben, pero mi libro se publicó el 22 de noviembre, así que hace poco publiqué mi libro. Fue un trabajo de un año de escribir los cuentos, editar todo y transformarlos en esto que ustedes ven aquí. Y no están todos los cuentos que escribí en el reto porque escribí 26, pero sí está la mayoría, y probablemente el otro año saque la segunda parte, tal vez lo haga, no estoy segura, pero es algo que me gustaría mucho hacer. Entonces ahora en este video les voy a contar un poco cómo fue mi proceso de escribir los cuentos y transformarlos en un libro. Lo primero que yo hice fue, cada vez que iba a escribir un cuento, escogía primero la canción en la que me iba a basar, y no era una canción al azar que yo tomaba, sino que yo lo fui haciendo por orden alfabético con canciones de Taylor Swift. Entonces, por ejemplo, tenía que escribir la canción de la letra A y escuchaba todas las canciones de la letra A que tiene ella, y mientras iba escuchando, leyendo las letras, se me venían ideas para distintas canciones, y al final la idea que más me llamaba la atención escribir era la que yo elegía para desarrollar una historia. Y a medida que yo iba escribiendo cada cuento fue que estos comenzaron a entrelazarse y empezaron a aparecer más personajes y más situaciones que se iban conectando de un cuento a otro. Algunas personas me han preguntado si yo primero planifiqué todos los cuentos y luego los comencé a escribir, y no fue así. Como les dije, yo partí escribiendo el cuento de la letra A, terminé el cuento de la letra A y después me senté a escuchar las canciones con la letra B para elegir el cuento de la letra B. Y cuando ya lo tenía elegido y comencé a escribir ese cuento B, fue que conecté algunas situaciones con el cuento A. Luego, cuando escribí el cuento C, fue muy similar. Escogí primero en qué canción me iba a inspirar para el cuento de la letra C, y luego al escribir el cuento, a medida que lo iba escribiendo, fue que algunas situaciones conectaban con el cuento de la letra A y el de la letra B. Tal vez no tanto, pero sí un poco, por lo menos los detalles del pueblo en sí, porque todos los cuentos ocurren en el mismo pueblo. Entonces, por lo mismo, habían situaciones que estaban muy relacionadas entre sí. Tal vez algunos personajes que están presentes en un cuento luego están presentes en el otro de otra forma, y así fue como fui escribiendo el de la letra D, E, F, G y así con todos los demás hasta llegar a la letra Z. Lo que sí, hubieron algunos cuentos que yo ya tenía pensado que los quería escribir en la letra que los quería escribir. Entonces ya habían cuentos que los estaban como premeditados. Por ejemplo, el de la letra T, que fue el cuento que luego se llamó Soliloquios frente al lago Ivy. Este cuento yo sabía que lo quería escribir con esa canción, o inspirado en esa canción en particular, que era The Lakes. Y también el de la letra Z, que yo quería que fuera el que cerrara el libro, que fue el de las crónicas de Ethel. Yo sabía, habían dos canciones que podían ser, y al final me decidí por una de ellas, pero ambas iban a contar la misma historia, solo que tal vez de distintas formas. Pero básicamente ese fue mi proceso, fue ir escribiendo uno a uno cada cuento hasta completar los 26. Bueno, posterior a eso, yo tuve que decidir qué cuentos iba a dejar en mi libro, porque había escrito 26 cuentos que al transformarlo en palabras eran algo así como casi 200.000 palabras, lo cual son bastantes páginas. Yo creo que aproximadamente unas
600 páginas, si no me equivoco, 600, 700 páginas, o sea que este libro que salió de 400 y tantas páginas hubiera sido de casi 700 páginas probablemente si hubiera puesto todos los cuentos, y no quería un libro tan grande porque uno, los costos de impresión iban a ser mucho más altos, y dos, era mucho más difícil que alguien comprara un libro de esas características de una autora que era su primer libro publicado, más encima autopublicado. Entonces, por varias razones yo dije, ok, voy a decidir solo la mitad de los cuentos, o sea, en realidad eran 13 los que yo iba a escoger en un principio, pero al final me decidí por 14 porque había un cuento que sentía que si lo dejaba fuera se iba a romper un poco una continuidad que creé de manera muy accidental, y eso es lo que les voy a contar ahora. Cómo organizar los cuentos. Yo creo que la mejor forma de organizar cuentos o de decidir qué cuentos dejar dentro de un libro y qué cuentos sacar es cuando los cuentos se relacionan mucho entre sí. Por ejemplo, hay algunos de mis cuentos que no estaban relacionados entre sí dentro de estos 26, pero si sacaba algunos, los que iban quedando estaban muy relacionados entre sí, e incluso habían algunos que estaban estrechamente relacionados entre sí. Hubieron algunos cuentos que dejé afuera que sí se relacionaban mucho con estos, pero después de una conversación con mi editora nos dimos cuenta que tal vez esos cuentos podrían quedar como para contar una historia aparte de una historia que ya se leyó en este libro principal, y que tal vez para los lectores de este libro, a quienes les gusta el libro, después si quieren leer los otros cuentos donde salen esos personajes que ya conocen, les iba a gustar un poco saber sobre estas historias extra o cositas que tal vez se mencionaron en este libro principal, pero en el otro se van a mencionar de otra forma o se van a contar otras cosas en torno a esta misma historia. Entonces lo que yo hice fue ir decidiendo con mi editora qué cuentos iban a quedar en este libro y qué cuentos no. Entonces, si se los digo como por las letras, los que quedaron fue el de la letra A, B, C, D, que esos fueron justo seguidos que los escribí, pero luego eliminamos el cuento E y dejamos el cuento F porque sentíamos que, o por lo menos yo sentía que el cuento E como que rompía un poco el esquema de este libro. Este libro es muy juvenil y el cuento E siento yo que es un poquito más maduro, es de personas ya en sus 30, es sobre una temática mucho más madura que tal vez el resto de los cuentos que era muy juvenil. Si bien no todos los cuentos son tan juveniles, hay algunos que sí tocan temáticas un poco más maduras, pero yo creo que una persona joven también las puede disfrutar. En el caso del cuento de la letra E, sí era una temática que tal vez solamente gente casi pasando a los 30 van a entender mejor, entonces por eso lo sacamos. El cuento de la letra G, que los dejé, pero el cuento de la letra H también lo quitamos porque era una historia un poquito más oscura. Si bien aquí en mi libro en el que publiqué hay algunas historias que tocan algunos temas un poquitito más oscuros que el resto, pero esta era muy oscura porque ya tenía que ver con un asesinato, con un fantasma, una casa embrujada. Entonces sí era un cuento muchísimo más oscuro que el resto. Luego venía el cuento de la letra I, que también lo dejamos fuera porque era un buen cuento, a mí me gusta mucho, pero siento que me faltaba aún trabajarlo para que llegara a ser mejor todavía, entonces decidimos dejarlo fuera. Igual que el cuento de la letra J, que si bien a mí me gustaba mucho, habían muchos personajes y esto chocaba un poco con otro cuento que es el de la letra C, que sí quedó en el libro, que era un cuento que tenía muchos personajes y yo ya sentía que mi libro como estaba o con ya ese cuento que lo había incluido iba a ser demasiado para los lectores procesar tantos personajes y tantas situaciones, y sentía que este otro cuento, que era sobre un grupo de amigos y que también pasaban muchas cosas durante un fin de semana completo, iba a ser muy caótico para que los lectores lo pudieran leer. Y luego ya sí dejamos el de la letra K, L y M, esos tres los dejamos, pero el de la letra N también lo quitamos porque pasa una situación muy parecida que con el que sacamos de la letra J. Este cuento también es sobre otro grupo de amigos, pero es el mismo grupo de amigos que de la letra C, que fue el cuento Búsqueda de Noche de Brujas, pero en este cuento ya están más grandes, entonces yo con mi editora creímos que igual era bueno ponerlo en el segundo tomo,
porque iba a ser como el crecimiento de los personajes que ya conocieron los lectores en el primer libro, entonces por eso lo dejamos afuera. Y luego el otro que dejamos afuera fue el de la letra O y el de la letra P, porque también sentimos que eran cuentos que se podían desarrollar mejor en un segundo tomo o como un cuento extra para compartir con mis lectores en internet. Esa era una de las opciones que yo estaba barajando en ese momento. Y luego sí dejamos el de la letra Q porque a mí me gustaba mucho, era uno de mis favoritos y yo realmente quería dejarlo, aunque no tuviera tanta relación con otros cuentos, pero después me di cuenta que sí la tenía. Luego seguimos con el cuento de la letra R y la letra S, que ambos cuentos a mí me gustaron mucho. De hecho, a mi editora el de la letra S le encantó y pensó que lo podíamos dejar en este tomo, pero después nos dimos cuenta que en realidad no estaba tan relacionado con los que terminamos dejando. Sí se relacionaba, pero sentíamos que tal vez iba a quedar mejor en otro tomo. Luego el de la letra T, que sí quedó en el libro, que fue el que yo metí a la fuerza porque sentía que era necesario y después les voy a explicar por qué era necesario que estuviera. Y luego nos saltamos el de la letra U, que el de la letra U siento que es un cuento que se conectaba mucho con el de la letra N, que lo dejamos afuera. Entonces al dejar la N afuera quedaba mejor el de la U estando en el mismo tomo que el de la letra N. Después sí dejamos el de la letra V y W y nos saltamos el de la letra X, que en realidad en este tomo no tenía mucho que hacer y se relacionaba más con los cuentos que habían quedado afuera. Y el de la letra Y, que también fue un cuento que a mí me gustó mucho, pero quería seguir trabajando para que quedara mejor. Y finalmente el de la letra Z lo dejamos porque era el cuento con el que yo quería cerrar el libro. Así que esos fueron los cuentos que dejamos, pero después venía algo muy importante que era ordenarlos y yo creo que esta fue una de las partes más difíciles de organizar este libro de cuentos. Y si ustedes han escrito algo así como un libro de cuentos o de poemas, tal vez les pasa lo mismo. De hecho, yo para poder hacer este orden tomé un curso sobre organizar un libro de cuentos, lo tomé en Doméstica y sí me ayudó un poco a entender como distintas formas de organizar un libro de cuentos. Por ejemplo, hay una forma donde tú partes con cuentos muy felices y vas descendiendo en las emociones hasta llegar a los cuentos más tristes o más oscuros, o puedes hacerlo al revés, que es partir con los cuentos más tristes, más oscuros e ir subiendo la emoción hasta llegar a los cuentos más felices con un final más bonito si tú quieres cerrar tu libro con una nota alta. También hay otra forma que es haciendo lo de la estructura de 3 actos, pero ahora a una escala más grande, que es partiendo con cuentos que vaya como presentando los personajes tal vez de tu libro o de los cuentos en sí, y luego ir pasando a los cuentos que son tal vez donde la tensión va en aumento, ir subiendo la tensión cada vez más hasta llegar al cuento con mayor tensión y luego acabar con uno que termine siendo como el desenlace, como que la tensión ya bajó y estás mostrando como cuál es el después de toda esa tensión, como qué pasó con los personajes. Hay distintas formas en las que tú puedes organizar un libro de cuentos, pero yo con mi editora creímos que era bueno organizarlo de una forma que primero yo presentara el tema del libro, que tenía mucha relación con el desenlace del primer cuento, porque el desenlace del primer cuento es sobre un hechizo que tiene un personaje y ese personaje, la protagonista, tiene que destruir ese hechizo y luego eso repercute en todo el resto de los cuentos. Entonces quisimos partir con esto como un prólogo, que era el cuento de la letra W. Luego decidimos pasar al cuento de la letra B porque era como un cuento más contemporáneo, más con final feliz, más suavecito. Era un cuento mucho más cozy, como para dar a entender que el libro es juvenil y es como romántico. Pero luego nos fuimos con el cuento de la letra Q, que fue un poquito más sobre la sororidad y quisimos como ponerlo ahí porque sentíamos que iba a quedar divertido leer un cuento con final feliz en un aspecto y otro cuento que igual termina con un final feliz pero en un aspecto muy opuesto. Luego nos pasamos a la letra A, que ya es un cuento mucho más dramático, con un tono mucho más apagado pero al mismo tiempo reflexivo e introspectivo. Y luego para cortar eso nos fuimos con el cuento de la letra F,
que es un cuento donde pasan muchas cosas, pero les pasa a un solo personaje. Y es un cuento también muy reflexivo, pero más en el lado positivo, por así decirlo, porque sí pasan cosas en este cuento que son negativas, por así decirlo, para el personaje principal, pero son más que nada reflexiones de su pasado y contar como su historia de vida. Luego pasamos al cuento de la letra G, letra C, porque es un cuento mucho más alegre que los anteriores, que eran más centrados en un personaje principal. En este está centrado en las vivencias de chicos de instituto que hacen una búsqueda de noche de brujas, entonces hacen distintas pruebas. Es un cuento muy movido y este es el cuento final de la primera parte del libro. Porque luego vamos con el cuento de la letra T, que yo les dije que yo quería ponerlo aquí por dos razones. Uno, porque me gustaba mucho, no quería dejarlo afuera, aparte es un cuento mucho más corto que el resto. Y la segunda parte es porque funciona muy bien como un interludio. Entonces este es un interludio que conecta el cuento anterior, que era justo el de la letra C, porque este cuento en una parte pasa algo que se conecta directamente con algo que pasa en el cuento de la letra T, o sea, con el interludio. Y además este interludio se conecta directamente con el cuento siguiente, que es el de la letra D. Entonces por eso yo necesitaba ver este cuento y fue una decisión muy interesante que tuve con mi editora de dejarlo como un interludio, porque justo conecta estas dos partes del libro. Luego vendría el de la letra D, como les dije, y este cuento ya es un cuento, es una leyenda, entonces ya cambia un poco el tono con los otros cuentos y es un cuento mucho más pausado de leer, aunque pasan muchas cosas y se ve algo que pasa a lo largo de varios años, pero es un cuento escrito con narrador omnisciente y la forma en la que lo escribí es una forma en la que tú lo lees de un tirón, como que no tienes que hacer pausas porque todo está narrado casi que de forma continua, entonces es muy simple de leer y por lo mismo funciona muy bien para dar paso al siguiente cuento, que ya es un cuento mucho más contemporáneo y es un cuento sobre una fiesta y sobre un grupo de ex compañeros de instituto que ahora van a la universidad, entonces son temas muchísimo más simples de digerir para los lectores porque es algo más contemporáneo. Y luego pusimos el cuento de la letra L, que este cuento es otro formato y ahora cambiamos a documental narrado y entonces aquí nos centramos en un personaje, pero aparecen muchos personajes, entonces en el anterior habían personajes, pero tú te centrabas en poquitos, aquí son muchos personajes que están hablando porque vemos la perspectiva de todos. Y luego el siguiente cuento, que es el de la letra V, lo pusimos aquí porque sentíamos que cerraba bien como esta parte ya más dramática, que parte con el de la letra D, que tiene un tono un poquito más melancólico, un poco más triste. Luego el de la letra K, que sí hay harto drama porque hay un personaje que no le simpatiza a otro personaje. Viene el cuento de la letra L, que hay todo un tema sobre un accidente, sobre quién es el culpable de este accidente, y terminamos con el de la letra V, que ya es un cuento sobre una persona que manda cartas en modo de venganza para alertar a gente de algo que está sucediendo, entonces también es un cuento más dramático. Y luego nos vamos con la letra M, que ya es un cuento mucho más familiar, parte un poco dramático, pero luego se va tornando más familiar, más cozy, más bonito al final. Y este cuento además se conecta pero perfectamente con el cuento final, que es el cuento de la letra Z, que es un diario de vida. Entonces, esta fue la razón por la que ordenamos los cuentos de esta forma, pero no es la única forma que existe. Ustedes pueden hacerlo según como ustedes crean, como ustedes sientan mejor. Y cada vez que yo releo mi libro me doy cuenta que sí estuvo muy bien escogida cómo fue el orden de los cuentos, y espero que para el segundo también sea un buen orden el que escojamos, porque yo hasta el momento no sé qué orden les voy a dar, todavía estoy un poco confundida con eso. Bueno, antes de cerrar el video quería contarles que yo cuando terminé de escribir mi libro y ya estaba con las ediciones finales, estaba editando por última vez, quise añadir algunos detallitos entre medio para hacer que los cuentos se entrelazaran aún más, y eso es algo que les recomiendo igual. Si ustedes no logran que sus cuentos se entrelacen muy bien, yo les recomiendo que
al editar después se preocupen de hacer que las cosas se entrelacen. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy, muy simple. Digamos que en uno de sus cuentos, tal vez el primero que ustedes escribieron sobre un personaje que hace su vida, que le pasan situaciones, pero en una parte ustedes dicen que el personaje fue a una tienda de zapatos y se compró unos zapatos. Ir a comprarse estos zapatos, se dio cuenta que alguien se llevó el último zapato que le quedaba de la tienda y tuvo que comprar otro y estaba muy molesta por esto que le pasó. Y luego siguió el cuento normalmente. Y luego ustedes se olvidaron de esta situación, entonces tal vez en el proceso de edición o también durante el proceso de escribir los otros cuentos, ustedes de repente pueden recordar: ok, escribí esto que pasó en este cuento, ¿por qué no trato de hacer algo que incluya esta situación pero en otro cuento? Por ejemplo, tal personaje en un momento menciona en su propio cuento que le regaló a su mamá para su cumpleaños unos zapatos y que tuvo suerte porque eran los últimos que estaban en la tienda. Y entonces así el lector va a decir: ¿no serán los zapatos que salen en el primer cuento que este personaje no pudo comprar? Entonces esos detalles que son chiquititos y tal vez no son tan importantes, pero sí hacen que los cuentos se entrelacen aún más. Estos son en detalles pequeños, pero también pueden hacerlos en detalles más grandes. Por ejemplo, yo tenía un cuento que era sobre unos personajes que actúan un musical, y también tenía otro cuento sobre una actriz. Entonces hice algo muy interesante al final cuando ya estaba haciendo las últimas ediciones, o sea, ya después de que los lectores beta me dieron su feedback, después de que mi editora revisó, yo dije: quiero jugar un poco más con estos detalles entrelazados, y decidí que la escritora del musical que sale en este cuento fue la que escribió una de las series que protagoniza la actriz de otro de los cuentos. Y esto no estaba en el libro, en el formato original, en la primera escritura que yo hice, en el primer manuscrito no estaba tampoco en la segunda edición, ni en la tercera, ni en la cuarta, no estaba en la que les mandé a los lectores beta, pero sí se me ocurrió después de editar muchas veces hacer esta conexión. Y también lo que hice fue que en este mismo cuento hice como un pequeño cameo de esta actriz que aparece en este cuento, pero como una invitada que va a ver el musical que están actuando los chicos del instituto. Entonces ahí hice distintos como formas de entrelazar los cuentos. Ustedes no tienen por qué entrelazar los cuentos de inmediato en un 100%, o sea, pueden crear las historias independientes, que es como lo que yo hice, pero a medida que lo van escribiendo tal vez dicen: ay, está este personaje, ¿qué pasa si mejor, en vez de que este personaje que yo había planificado que fuera, no sé, una doctora X, que tiene un nombre X, sea mejor esta enfermera que aparece en el cuento 3 que escribí, pero ponerla ahora en el cuento 7 como un personaje extra, como un personaje secundario que tal vez no incide tanto en la historia, pero sí aparece, en vez de poner un personaje que nunca más va a salir en ninguno de los cuentos? ¿Por qué no mejor meto al personaje que fue la protagonista de este otro cuento? Y de esa forma los lectores también sienten como que ya conocen a los personajes. En vez de presentarles personajes nuevos en cada cuento, aparte de presentarles personajes nuevos, que también es muy interesante que los haya, presentarles personajes que ya conocieron de cuentos anteriores. Y tal vez al final, cuando ya tengan la distribución hecha de todos los cuentos, de cuál va a ser cuál, en qué orden van a estar presentados en el libro, tal vez va a ser mucho más fácil que ustedes digan: ok, si este cuento va antes que este, tal vez puedo hacer algo para que se relacionen de alguna forma. O tal vez al final, cuando hagan las últimas ediciones, cambiarle el nombre a un personaje, y en vez de decir que tal persona hizo tal cosa, pueden ponerle el nombre de otro de los personajes, y así de nuevo están entrelazando los cuentos sin hacer tantos cambios, sin hacer un plan tan enredado para que se entrelacen, sino que simplemente tomando detalles de un cuento y llevándolos a otro cuento. Por ejemplo, en uno de los cuentos que no añadí en este libro, sale que un hombre ve a un perro con un collar de Scooby-Doo, o un collar muy parecido a Scooby-Doo. Y en otro cuento sale que un personaje le regala al otro un collar de Scooby-Doo para su perro. Como ya les dije, al editar y ya estando en las últimas ediciones, busqué la forma de entrelazar más los cuentos con detalles
Ya sabiendo cada historia bien, pude encontrar espacios narrativos o vacíos que me permitieron añadir información de un cuento o un personaje a otros cuentos. Los ejemplos son como los que les di recién, como un personaje que sale en un cuento y después ponerlo en el otro. Y esa es una forma para que ustedes no se enreden tanto, porque yo siento que tal vez muchos podrían pensar que crear un libro con cuentos entrelazados tienen que ya saber los detalles de cada cuento antes de escribir el siguiente. Y no es así. Ustedes solo escriben un cuento, luego otro y todos los que quieran escribir, y luego se empiezan a percatar de los detalles que pueden estar relacionados entre sí. Pueden hacerlo al final y al final recién relacionar los cuentos, o pueden ir haciéndolo mientras van escribiendo, que fue algo que yo también hice, y que mientras estaba escribiendo un cuento me daba cuenta que se podía relacionar con uno que venía antes o con uno que podía venir después. También pueden tratar de escribir un libro con cuentos que cuenten una historia. Entonces el primer cuento puede contar el inicio de una historia, pero con la perspectiva de un personaje. El segundo cuento puede contar la misma historia con la perspectiva de otro personaje, y así sucesivamente. Hay muchas formas de escribir libros de cuentos. Les voy a mostrar unas imágenes acá de libros de cuentos que yo encontré que están entrelazados entre sí, por si quieren adentrarse más en el tema, leer los libros o leer sobre los libros. Pueden buscar en Goodreads o en Amazon o en Wikipedia incluso información sobre estos libros. Algunos de estos libros después los convirtieron en series o películas. Otros de estos libros han ganado premios importantes de literatura, porque es un formato muy interesante para contar una historia desde el punto de vista de distintos personajes, y contando historias que son independientes entre sí, pero que al juntarse todas forman un todo que es muy interesante, como un tipo especial de novela. Incluso hay algunos críticos de la literatura que consideran que estos libros no son libros de cuentos, sino que novelas. Y eso, yo leyendo sobre este tema me ha fascinado mucho más. Cuando yo empecé a escribir este libro, no tenía idea de que existía este tipo de libros que podían ser realmente importantes para la literatura. Creía que no era así, pero ya al adentrarme en este mundo y saber de otros libros, de otros autores, me ha interesado mucho este tema y me dan ganas de tal vez en un momento volver a escribir un libro de este estilo, con cuentos. Me gustó tanto la experiencia que me gustaría mucho repetirla, porque además se hace muy entretenido escribir cuentos en distintos formatos, desde el punto de vista de distintos personajes. Se hace muy divertido y no te aburre, como lo es tal vez escribir una novela, que yo lo he hecho antes, que de repente hay momentos donde te aburre un poco y ya quieres como cambiar de perspectiva de personaje. En el caso de un libro de cuentos eso no pasa, porque estás constantemente innovando, cambiando de formato, cambiando de perspectiva, y eso lo hace muy interesante. Así que eso es todo por el video de hoy. Les recuerdo que mi libro Antes de la cosecha ya está disponible en Amazon por si quieren comprarlo. Pueden tenerlo en formato físico o en formato digital para que lo lean en Kindle. Espero que este video les haya gustado. Déjenme en los comentarios si alguna vez han escrito algún libro de cuentos, si les interesa, y si escribieran un libro de cuentos, ¿de qué tema sería? ¿Qué temas tocarían? ¿En qué formato sería? Me gustaría mucho saber eso. O si no, también pueden contarme qué están escribiendo ahora, porque nunca les he preguntado y la verdad me interesa mucho saber qué historias están escribiendo ustedes. Me interesa mucho leer como la sinopsis o más o menos de qué trata, de qué género es. Si les gustó este video, los invito a suscribirse al canal y a darle like. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!